Listo. Gloria sea al Señor, que Dios me bendiga una vez más. Nuevamente estamos en la continuación de esto que el Señor nos regaló para la iglesia y usarlo para bienestar, para edificación y para poder ayudar y no olvidarnos de la comisión que nos dejaron. ¿Amén? Estamos hablando acerca de los espíritus que están influenciando y que debemos de tener con cuidado. Nosotros, los ministros de Dios, los hermanos pastores comenzarán a trabajar duro para poder ayudar a la iglesia y poder de esa forma capacitar líderes con la preparación correcta, no con mucho conocimiento bíblico. Dios le bendiga. Usted que puede estudiar, hágalo. No deje de estudiar la palabra de Dios. Pero sí yo le aconsejo que no hablar el evangelio de libertinaje. Amén. Que no pensemos que la palabra de Dios podemos torcerla, o podemos decidir, o podemos comprenderla y entenderla a nuestro conocimiento. No lo he leído, lo aprendí en carne propia. Amén. Ahora, estamos analizando la palabra de Dios en el capítulo número 28 y el verso 14 del libro del profeta Ezequiel. Y estamos hablando de la identidad del padre de la mentira, de ese querubín hermoso creado con una visión especial. Y Dios lo describe a través del profeta las características de Dios para este querubín. Y primero dice querubín grande. Esa palabra grande no está refiriéndose a la altura, sino que se está refiriendo a la posición de la escala jerárquica. Amén, de lo divino. Como la iglesia debe estar organizada, ordenada, debe ser una iglesia ordenada. Amén. Ahora, cuando lo llama grande, esa palabra grande es la que ha usado y está usando de una forma estratégica y sabia el enemigo. El enemigo no es sabio más que la mente que tenemos nosotros. La iglesia debe de recobrar la sabiduría del Espíritu de Dios. Ahora, cuando él me dice, oh, querubín grande, se está refiriendo que era el que estaba arriba. Dios lo toma como algo especial. Amén, como los ministros, hermano, hombres de Dios en posiciones de la iglesia. Son grandes, hay que respetarlos, hay que darles su puesto, hay que darles su lugar. Pero ¿quién se lo dará? ¿Quién lleva el respeto, la obediencia, ese detalle hermoso de considerarles su trabajo? Es Dios a través de su Espíritu. Amén. Por eso Dios le toca su alma y su corazón bendecir a una persona, a un ministro, y si usted tiene, hágalo con buena voluntad, con amor, alegre, que será recompensado por el dueño del oro y de la plata. Nosotros no esperamos nada a cambio por llevar la palabra de Dios. Sinceramente no estamos, a menos mi personalidad, yo estoy gratis y con amor, no es una carga. Amén. Ojalá y sirva, gloria a Jesús. Ahora, esa grandeza es lo que está matando. Esa grandeza, esa palabra, debemos analizarla, ministros de Dios. Y debemos de tener cuidado, sobre todo, en el orgullo. Esa palabra puede llevar a soberbia. Esa palabra grande puede llevar a la arrogancia. Esa palabra puede conducir a creernos más que otro y a faltar del respeto, pastor. Recuerda que los lideratos debemos de tener mucho cuidado, los que ponemos en nuestro liderato, porque estamos refiriéndole y hablando del cuerpo de Jesús, de la iglesia. No es cualquier cosa. Y aunque los gobiernos toman a la iglesia como índices obedientes al Señor, por eso nos manda a respetar las leyes terrenales, a obedecer a nuestros amos, a obedecer a nuestros patrones, a obedecer, a orar por las eminencias. Es una bendición. Ahora, ese espíritu debe atender la iglesia es verdad, hermanos, amén, de atenderlo y muy bien, ya que ahí hay un gran problema serio, por lo cual la iglesia no se nota, porque está al frente de la que se llama iglesia, nombres, letreros haciendo alusión a la palabra de Dios. Y qué hermoso, qué bello es saber los nombres, recordar los nombres. Jesús vive, Jesús es amor, Dios es amor, iglesia aquí, iglesia Pentecostés.
usando la palabra Pentecostés, usando el día de Pentecostés en el derramamiento del poder de la iglesia. Y si usamos esa palabra, iglesia, Pentecostés, y estamos apagados, y la presencia del Espíritu de Dios, estamos engañados, estamos mal. Esa palabra Pentecostés significa 50 días, es decir, que para recibir ese poder y esa llenura, ellos estuvieron 50 días ahí esperando. Y hay algo muy importante ahí, y es el hecho que dice la palabra que estaban unánimes, unidos, una solamente, un solo propósito. ¿Cuál? El avance de la iglesia, de la comisión. Amén. Pero esa grandeza ha puesto al estancado. No nos ponemos de acuerdo. No podemos pensar una sola cosa. No tenemos un solo propósito. Y no pedimos ni le exigimos que lo hagamos, porque todos somos diferentes, pensamos diferentes, somos de diferentes nacionalidades, de idiosincrasia, de diferentes culturas. Pero no estamos pidiéndole que nos pongamos de acuerdo en las culturas, ni en las cosas, sino que nos pongamos de acuerdo en una visión independiente, sola, la visión que nos dejaron. El Evangelio, Jesús, podemos ponernos de acuerdo, hermano. Porque en esta noche se cae también otro gigante grande, te lo digo porque estoy seguro. Y ese es el montón de sectas que ha salido, un montón de religiones, un montón, hablando tantas cosas, y no se le quita el derecho a nadie de pensar y de creer en su fe. A nadie se le ataca eso. La fe certera, la fe que Dios premia, es la fe en Dios. Pero hay un solo camino para Dios. Una sola fe, una sola esperanza, un solo amor, un solo reino, un solo ejército. Es la iglesia. Pero puedes poner el nombre que quieras a tu iglesia, pero es el nombre. Pero aparte del nombre, eres el cuerpo de Jesús. Es decir, que estamos en un serio problema. Porque ese espíritu de grandeza, o querubín grande, ha llevado a mis amados hermanos a ocupar lugares y a poner gente a hablar de esa palabra bendita, que se está metiendo en serio problema, está en serio problema, porque no tiene el entendimiento de la palabra, y por eso la está analizando con sus pensamientos, con los pensamientos de otro, porque la Biblia de estudio, lees el versículo y abajo te pone la explicación. Cuidado con eso. Cuidado, no digo que agarres lo bueno, claro que sí, porque hay maestros hermosos guiados por el Espíritu de Dios, pero un maestro elegido para estudiar y enseñar la palabra, inequívocamente no te va a enseñar una cosa que no es. Y allí ten cuidado, hermano querido. No hay problema hasta aquí, pero si tú eres de uno de esos que estás parado, predicando la palabra de Dios, tienes un liderazgo hermoso, lógralo y déjate guiar por el conocimiento de la palabra de Dios. Usted, hermano pastor, si es de aquello que pone y llama a los predicadores a su oficina para darle usted el mensaje que predicarán, usted está en problema, ministro. Porque el que nos conduce a la palabra, a la necesidad del pueblo, de las ovejas, no es el querer agradar, no es el querer manipular, no es el querer sacar beneficio de la llegada de un evangelista. Y a ustedes, evangelistas, también les manda una palabra de Dios. Que la misión de ustedes no es estar en las iglesias. Los evangelistas no es su puesto estar predicando en las iglesias. Pero ¿dónde están los que se llaman evangelistas? En las iglesias, en los teatros, en los auditorios, en la televisión. Esa no es la misión del evangelista. El evangelista está en la calle. El evangelista fue llamado para llevar palabra a la calle, a los necesitados, y ganar esas almas. Tienen el don del evangelismo. Dios le da su poder, porque el que gana alma es el Espíritu Santo. Y esas almas ganadas, el evangelista debe enviarlas a la iglesia para ser discipuladas. ¿Por quién? Por el pastor. Porque Dios también va a corregir esto, no a quitarlo ni a eliminarlo, a corregirlo, que
que la iglesia está siendo guiada, hermanos queridos, por personas, porque, pues, sus nombres suenan, y qué buena gloria a Dios, que suenan y que son reconocidos, qué bello, qué hermoso. Pero están guiando, hablando de la palabra de Dios, a la conveniencia, tras un beneficio evangelista. Si Dios te llamó, aunque andes allá en la precaria lugares donde no hay hoteles, donde no hay nada, no te desamparará la protección, no te faltará comida, no te faltará nada, porque Él cuida de sus ministros. Ahora, esa palabra grande es un problema, hermano. ¿Por qué? Yo le doy gracias a Dios que me quitó eso, me corrigió de una manera y agradecido estoy, porque tuve que pinchar la burbuja y soy yo, necesitado de su palabra. Ya se me había olvidado a dónde me iba y ahora lo recuerdo bien. Cada día recuerdo a dónde estaba, cómo estaba cuando Él me encontró con amor. Ahora puedo decir que estaba mal, que estaba necesitado y que llegó Él y me transformó y me cambió mi vida. Y que Él es bueno, que Él es poderoso y que todos esos atributos hermosos están en Dios, pero que también corrige. Su palabra habla y dice que al hijo que Dios ama, lo corrige, lo disciplina y azota al que toma como hijo. Cuesta, no es fácil quedar ahí. Creo yo que si somos sabios e inteligentes y oímos de Dios, no es necesario llegar hasta ahí. Pero yo sí llegué. Pero no llegué, mis amados hermanos queridos, porque lo que tú te imaginas, lo que tú dices, lo que tú piensas, a veces nosotros nos permiten llegar ahí y ser corregidos y disciplinados, porque tienen que prepararnos, tienen que corregirnos, tienen que quitarnos todo lo que tenemos mal, porque tenemos una visión correcta. Yo ahora puedo comprender que al adúltero no es necesario decirle ya que deje el adulterio, ya lo sabe, si no lo deja, es un problema. Que al fornicario no hay que gritárselo, ya lo leyó, ya lo sabe que es pecado. Entonces Dios ya mandó su palabra, ya mandó su corazón, y si acaso no ha oído, aquí está en la palabra de Dios en la Biblia. Los pecados son pecados. La transgresión, el pecado definido es la transgresión a la ley de Dios. Pero vamos más allá de eso, porque es peligroso estar hablando y viviendo en una apariencia, hermanos queridos. La gente no se puede enojar cuando se habla y diga, el adúltero tiene que dejar el adulterio, no tiene que sentirse mal y tomar la decisión de irse porque esa palabra le quedó mal. Se oye quizás grosera, se oye mal. Entonces, lo que debe de hacer es sencillo. Si usted quiere agradar a Dios y quiere de verdad vivir una vida hermosa para que esa palabra no le ofenda, trate la manera de hacer las cosas bien. Cásese. Sencillo, no es necesario que la fanfarra, la guarda. Vean, no, yo me diga, quiere un vestido más. Si tiene dinero, hágalo, qué lindo, es hermoso. Y si no tiene, no lo haga por lujo, no lo haga por agradar a nadie, no lo haga por darle de comer a nadie, ni porque digan las fotos aquí, hágalo porque quiere agradar a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, esa palabra grande, mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado, sobre todo los maestros, los pastores, que son los encargados de enseñar la palabra de Dios, de advertir a los que están preparando para tomar el liderato. Hoy, final, la iglesia toma un cambio, va a tener una transformación. No es que va a quitar a sus ministros, tampoco, no lo va a quitar a su llamado de Dios. Son ministros, son hombres de Dios, Dios les respalda, Dios está con él. No importa la incapacidad, no importa cómo él sea, pero si Dios está con él, hay que respetar y Dios le respaldará. Pero la transformación que viene para la iglesia, el Cordero de Dios, es que Él comenzará a través de su Espíritu a llegar a la voluntad de cada uno de las ovejas. Porque se tiene que salir de la apariencia, no para mal, no para que te enojes, para bien tuyo. Porque Dios es verdad, Dios es real y ama la verdad. No lo he leído, lo he vivido. Mi oración era como aquella oración del fariseo que se presenta: yo no soy como ese espíritu de grandeza es. Gracias porque yo no soy como este pecador. Yo diezmo, yo acá. Ese predicador, ese que está orando, necesita ser corregido. ¿Por qué? Porque no está honrando lo que debería honrar. La grandeza, la arrogancia y el orgullo y el vocerrón, el dar a conocer a otro lo que él es, no ha muerto el yo.
Y para que Dios nos oiga, el grano de trigo tiene que morir para que nazca una planta. Porque estamos hablando de la porción bíblica que el apóstol Pablo habla y dice que de modo que si estamos en Jesús o en Cristo, nueva criatura son, y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, predicando y hablando de eso. Pero hay otra verdad detrás de eso. Yo no lo sé, tu pastor no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y no podemos engañarle. Ahora, ¿cómo podemos evitar ese espíritu de grandeza? Dios tiene una solución. La palabra es sabia. Y el propósito de nuestro Dios es que la iglesia lo suma. Él ama la verdad. Él habla y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, estamos ahí, pero estamos fallando en la verdad. Tendremos la vida eterna, lo que nos mantengamos con fe y perseveremos hasta el final, sin duda que sí. Pero en esa palabra en medio, la verdad, ahí estamos fallando mucho. Pastores, evangelistas, misioneros. La cuestión es esta, que muchas veces solo lo sabes tú, solo lo sé yo. ¿Cómo está mi vida? Si estoy hablando con verdad, si estoy hablando de verdad, si estoy hablando algo de beneficio para el cuerpo de Jesús, o estoy inventando, porque muchos se nos caerán. Van en la corrección de Dios, porque testimonios que son falsos y llevan al convencimiento a las almas, pero reciben a Jesús y ya mañana están otra vez. No es efectivo, porque el sentimiento causó eso, despertó ese de llorar, sentir la necesidad, pero luego vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque hubo algo que falló ahí. Y ese algo que falló fue que era falso lo que siempre estaba hablando, inventado, creado, formulado, teatro, show, espectáculo, con el beneficio de la fama, de ser grande, de hacer dinero. El problema de las cámaras, hermanos, está llevando a la iglesia rinconada. Hoy todos quieren video, hoy todos quieren estar vistos. El que debe de brillar y a quien debemos anunciar y a quien debemos de poner en alto es al que compró las almas, al merecedor de gloria y alabanza, al Dios supremo del mundo entero, y a su Hijo Jesús y al Espíritu que mora en nosotros para poder pregonar el Evangelio de Jesús. Amén. Ahora, mis amados hermanos queridos, esa palabra no la he entendido un poco, porque Dios sabe hasta dónde explicaremos esto, porque es una palabra muy grave. Y tenemos que corregir otra cosa. Hermanos pastores, maestros que están enseñando la palabra de Dios, cuando nos referimos al Espíritu de Dios, ¿por qué mucho cuidado? Porque se han equivocado. Hemos estado equivocadísimos cuando nos referimos al Espíritu de Dios. Y debemos de aprender por el Espíritu a poder discernir y separar una emoción y lo que es el Espíritu. Porque está grave la iglesia, hay que sanarla. Pero David danzaba en la presencia de Dios. La palabra, gloria a Dios, porque David danzaba. Pero David danzaba en la emoción, alegre por la bendición de Dios. No es pecado que satisfique por contento, alegre, dale, porque ese es libre de la esclavitud. El problema grave está en que quieras aparentar que estás lleno del Espíritu Santo y haces esa manifestación, esa emoción se nota en ti, creyendo que engañarán al Espíritu de no lo engañarán. Primero, número uno, grave, porque el primerito que se da cuenta que es falso eres tú. ¿Por qué? Porque ahí mora el Espíritu de Dios. Y es peligroso, y Él va a corregirlo. Yo solo vengo a decir lo que Él quiso que yo dijera acá. Porque están utilizando su nombre para espectáculo, para show, para fama, para dinero. Gente prestándose, hermanos. Gente cayendo hacia atrás y procesando, hermanos, el poder de Dios. Los evangelistas ahora que visitan las iglesias, cuando se sienten frustrados por el hecho de que predican y no se salvan las almas, comienzan a inventar cosas ya, maquinaciones de ellos. Es grave, corrijan esto, les da una oportunidad, el Dios del universo. No digan eso, el Espíritu Santo me revela.
cuando ustedes saben que es mentira. No usen al Espíritu Divino de Dios, porque ni aún no han podido comprender y entender lo que es una revelación divina de Dios. Dios es sabio, Dios es extraordinario y sabe a quién darle algo. Él no es espectáculo, Él es ordenado. Y si acaso te da y tienes ese don, no para fama, no para espectáculo, para beneficio de la iglesia. Creo en las revelaciones, creo en los dones, son verídicos. Pero gente engañosa y en un grave problema, vestidos por fuera, procesando la santidad, bien peinados, bien peinaditos, bien presentable. Hombre, qué bello, qué hermoso. La reverencia y el temor en el vestuario. Amo eso, el vestir bien. Y no critico lo otro, porque el que cambia no es el pastor. La doctrina es compasión, enseñanza, discipulado. Y la palabra del Espíritu va cambiando, transformando, regenerando, todo. Amén. Ahora, cuando nos referimos al Espíritu Santo, estamos utilizando a Él. ¿Para qué? Para usar esa palabra, para sentirse grande. Para que todos digan, el evangelista Carlos, el que está acá, el evangelista Julano de tal, el evangelista Julano de tal, campaña con Julano de tal, campañas aquí, campañas allá. Una publicidad boberca, vana y barata, con una intención: el dinero, la fama, los aplausos, las palabras hermosas y bonitas. Los hombres llamados, los hombres como humildes sencillamente, no diré nada, somos mal vistos. Hablan muy mal de nosotros, aún de cosas que no son verdad, pero está bien, gloria a Dios, porque estamos sanos.